Saludos, bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. Continuamos con el Levítico, capítulo 6. Habló Yahvé a Moisés diciendo, y aunque la fórmula se continúa repitiendo, ahora hay una diferencia a aquella que conocimos en el Éxodo, y es que entonces cuando Yahvé hablaba desde el monte, y ahora Yahvé convive entre el pueblo. En el tabernáculo le habla directamente a Moisés, que es el único humano que tiene permitido el acceso hasta ese recinto sagradísimo. Él es la reencarnación en la tierra de Yahvé. Si una persona peca y comete prevaricación contra Yahvé, ya sea engañando a su prójimo en cuanto a depósito o prenda confiada en su mano, o por hurto, o por extorsión a su prójimo, veamos qué tiene que decirnos sobre algún pecador que no nos haya dicho ya al menos por duplicado, o por hallar algo perdido y negarlo, y por cualquiera de estas cosas que puede hacer el hombre, jura falsamente pecando con ellas. Este versículo nos ayuda a recordar que incluso coger algo que no es nuestro, aunque lo encontremos perdido, está mal visto a ojos de Yahvé. Ya leímos las leyes que hacían referencia a esto, que eran aquellas dictadas a Moisés en el monte Sinaí. Aún así, él tiene la necesidad de repetirlo. Cuando haya así pecado y resulte ser culpable, devolverá lo que robó o defraudó, o el depósito que se le encomendó, o la cosa perdida que halló. De momento el Levítico nos está ofreciendo pocas novedades. Su objetivo parece el de dejar el registro de las normas a cumplir por aquellos que van a dirigir al pueblo, los sacerdotes, aunque resulte extraño ya que éstas las dictó e incluso las repitió en el Éxodo. Así que algún interés especial debe tener el autor para hacer el esfuerzo de recopilarlas de nuevo. O todo aquello en lo que haya jurado falsamente, lo devolverá pues por entero el día de la ofrenda por su culpa, añadiendo a ello su quinto, que le dará a aquel a quien pertenece. En todos estos casos donde nos hayamos quedado con algo que no es nuestro, esto será lo que debemos aportar, un quinto y la restitución de ello. Y como ofrenda por su culpa ante Yahvé, llevará del rebaño al sacerdote un carnero sin defecto, según tu estimación, como ofrenda por la culpa. He aquí la segunda vez en que nos encontramos una referencia a quién va dirigido este texto exactamente, y es a los sacerdotes, a nadie más, a tu estimación, la estimación de a quien le estoy hablando, al sumo pontífice. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahvé, y le será perdonada cualquier cosa que haya hecho por la cual sea culpable. Una vez más, la misericordia divina hacia sus súbditos. Él es capaz de perdonar cualquier culpa, siempre que seas capaz de reconocer y pagar su precio. Una vida. Esto es lo que no perdonará jamás. Leyes de los sacrificios. Y habló Yahvé a Moisés para decirle: estas leyes, si son dictadas directamente de la voz de Yahvé a Moisés en el interior de aquel recinto sagradísimo, debe ser él entonces quien las autoescribe. Allí no puede entrar nadie más, no puede haber ningún escriba que lo haga por él. ¿Sobre qué lo hace? Yo cada vez más convencido de que es sobre papiro. Ordena a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego, encima del altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. ¿Cada cuánto tiempo hay holocaustos? ¿A diario? ¿Puntualmente a lo largo del año, en algún tipo de fecha señalada para ello? Aún no nos lo ha dicho exactamente. Tenemos que entender que este altar debe estar ardiendo siempre, permanentemente, o únicamente durante el holocausto. Lo que sí sabemos es de quién es responsabilidad: Aarón y sus hijos. Luego el sacerdote se revestirá de su túnica de lino y vestirá sobre su carne los zaragüeyes de lino. A continuación recogerá de sobre el altar la ceniza del holocausto que el fuego habrá reducido y la depositará al costado del altar. Si dice luego cómo tenemos que entender que van vestidos estos sacerdotes durante el holocausto.
¿Dónde han estado si no llevaban estas ropas? Sin ellas no podían entrar en el recinto sagrado. En cambio hemos leído que ellos son los encargados de tirar la sangre a los pies del altar. Otra cosa que descuadra es la ceniza. Antes leímos en el sacrificio por el pecado que la víctima se llevaba fuera del campamento donde estaba la ceniza. Ahora vuelve a parecer que está al lado del altar, mucho más cerca. Después se quitará sus vestiduras y, revestido de otras vestiduras, sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. Esta vez no ha tardado en aclararnos las dudas del versículo anterior. Las vestiduras sagradas son aquellas únicas que pueden entrar en el recinto. Ellos, cuando salen, deben vestir otras vestiduras. Será con esta ropa de calle con la que vaya a lanzar las cenizas a un lugar puro, que para mí significa un lugar sagrado, seguramente solo dedicado a las cenizas y a los restos de aquellos animales sacrificados por el pecado. En tanto, el fuego de sobre el altar arderá en él sin extinguirse. El sacerdote quemará leños en él cada mañana y acomodará encima el holocausto, dejando consumir en él las grasas de las ofrendas de paz. Y aquí, aunque parece que la intención es aclararnos también alguna duda anterior, yo sigo manteniéndolas. ¿Hay holocaustos cada día? Es posible, son más de 600.000. Eso significaría que ese aroma delicioso de barbacoa es omnipresente. Mientras no nos diga lo contrario, yo no puedo imaginarme otra cosa que cada mañana alimentarme con el maná lanzado al suelo. No tiene demasiada lógica de que el pago siempre sea con propiedades animales y todavía se nos trate como esclavos liberados. Así que o bien en el Éxodo exageró, o bien este texto ha sido introducido desde algún momento posterior en los cuales ya ha levantado ese castigo. Estoy leyendo este tercer libro imaginando que él lo está escribiendo allí al pie del monte Sinaí, en el tabernáculo. Pero el tabernáculo es móvil y el Levítico es un libro aparte del Éxodo. Así que todas estas leyes, aunque las repita, no sabemos cuándo fueron escritas. Un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. Ahora sí, el fuego es eterno. ¿Cómo se hace esto en el desierto? No nos lo dice. Luego, ¿están aún al pie del monte Sinaí? Lo dudo mucho. La ley de la ofrenda vegetal será esta. Los hijos de Aarón la deberán ofrecer ante Yahvé frente al altar. Pues creo que esta ley no va a tener nada distinto a las anteriores leyes vegetales que nos dictó. Se retirará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda vegetal con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda vegetal, y lo dejará consumir sobre el altar como su memorial en olor que apacigua a Yahvé. La única diferencia que puedo pensar que hay entre esta ocasión y la anterior que leímos, algo prácticamente idéntico, es que entonces se refería a aquello que le estaban dictando o instruyendo al pueblo. Ahora esto es un texto a seguir por los sacerdotes, las instrucciones de la liturgia. El resto lo comerán Aarón y sus hijos. Se comerá en forma de ácimos en lugar santo. En el atrio de la tienda de reunión lo comerán. El sumo sacerdote y los sacerdotes se alimentarán de estos. Fijaos que Moisés ha dejado de comer. En ningún momento Yahvé le dice: esto lo comerás tú, Aarón y sus hijos. Moisés ya es divino, ya es Yahvé absolutamente. Ningún humano le verá comer. No se horneará con levadura. Es su porción que les doy de mis sacrificios ígneos, cosa muy sagrada como ofrenda por el pecado y ofrenda por la culpa. De nuevo, esta prohibición de las levaduras. Los sacerdotes siguen recibiendo todos estos alimentos de manos de aquellos que son declarados culpables. Todo varón entre los hijos de Aarón la podrá comer. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones respecto a los sacrificios ígneos a Yahvé. Todo lo que toque en ellas quedará consagrado. Esta donación será perpetua por todas las generaciones. Esto está escrito de boca de Dios directamente
Ningún humano lo podrá rectificar, incluso los sacerdotes. Es palabra directa de Dios. Y habló Yahvé a Moisés diciendo. Pues esta es la primera vez que nos encontramos esta fórmula a mitad de un capítulo, sin ninguna separación. Esta será la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán a Yahvé el día de su respectiva unción, la 10ª parte de un efa de flor de harina como ofrenda vegetal continua, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Y ahora sí que nos hemos perdido del todo. ¿Dónde estamos? Los hemos visto consagrarse 2 veces mínimo. Han sido uncidos. No por tanto repetirlo nos va a quedar más claro. A mí me ocurre exactamente lo contrario. Ya no sé si el uncido era solo Aarón o también sus hijos. Aquí parece que todos. ¿Por qué me lo vuelve a escribir en un libro distinto? Como lo considero demasiado inteligente como para hacer una chapuza, creo que esto tiene otra intención. Y me pregunto si no es posible que estos nombres que nos va diciendo Yahvé, Moisés, Aarón acaben siendo heredados también por sus sucesores, que se refiere ahora a la ofrenda del próximo Aarón y sus hijos cuando sean uncidos. Pero creo que todas estas conjeturas las podría haber evitado fácilmente el autor. Así que por alguna razón u otra no le ha interesado que así sea. Lo que sí parece aquí es que esta ofrenda vegetal es continua. Entiendo que igual al fuego. Habrá una ofrenda vegetal por la mañana y por la tarde. Recuerdo que este pan les es entregado a diario. En sartén será desleída en aceite y la llevarás bien frita en pedazos tal como la ofrenda vegetal cocida al horno y la ofrecerás como olor que apacigua a Yahvé. Esto queda igual que leímos, la parte que se quema y cómo hacer este pan. Y el sacerdote que de entre sus hijos haya sido ungido para sucederlo habrá de ofrecerla. Esto es un estatuto perpetuo de Yahvé. Será quemada totalmente. Efectivamente, esto es para las generaciones posteriores. Entiendo que los siguientes sacerdotes también se llamarán Aarón. Este sucesor será ungido en este ritual que se repetirá eternamente en exclusiva para su generación, para su génesis. Así toda ofrenda vegetal del sacerdote no se comerá, sino que será enteramente quemada. Esta ofrenda en este rito de consagración es absolutamente divina. Iguala Aarón a Moisés, es la representación directa de Dios. Su ofrenda no pertenece a los hombres. Y habló Yahvé a Moisés diciendo. De nuevo, sin separación de capítulo, nos reencontramos con la fórmula. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola el holocausto será degollada la víctima por el pecado en presencia de Yahvé. Es cosa santísima. Y este sacrificio por el pecado no es el sacrificio por el pecado que leímos en el capítulo anterior, sino el sacrificio por el pecado que debe ofrecer los sacerdotes en su consagración. Nos lo explicó también en el Éxodo. El sacerdote que haga la ofrenda por el pecado la comerá. En lugar sagrado la comerá, dentro del atrio de la tienda de reunión. Esta ofrenda será en exclusiva para aquel que la haga. Todo lo que toque en su carne quedará consagrado. Si la sangre salpica sobre una vestidura, lavarás lo que fue salpicado en un lugar santo. Como el sacerdote la come, queda consagrado. Si la sangre salpica la vestidura, como ésta es sagrada y debe estar impoluta, debe lavarse en un lugar santo. En la fuente, entiendo yo, del recinto sagrado. La vasija de barro en que sea cocida será quebrada, y si se cuece en vasija de cobre, ésta será fregada y enjuagada con agua. La que se puede romper se romperá, la otra con lavarla es suficiente. ¿Por qué no se funde? ¿Por qué no deshacerse de este cazo metálico? Entiendo al menos que el agua también es ese agua sagrada de la fuente. Si no, veo poco lógico este indulto. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comer de ella, es cosa santísima. Pues antes nos pareció que cada sacerdote comía su sacrificio y se ve que no, que lo puede repartir entre los demás sacerdotes, nadie más.
Pero no se comerá ninguna ofrenda por el pecado cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer expiación en el santuario. En el fuego será quemada. Esta es la diferencia con la ofrenda por el pecado de los sacerdotes. Los hombres pecan y deben expiar. El pecado de los sacerdotes es ese pecado indirecto del pueblo. Él lo lleva en sus hombros, en su pectoral. Y así termina este capítulo. Nos encontramos en el siguiente. Un saludo.